Capítulos 31. ¿Amigos con derecho? Lentamente abrió los ojos. Esa habitación estaba a penumbras por las cortinas oscuras, pero entraba un pequeño rayito de luz. Sin embargo, supo que aún era muy temprano puesto que aún no salía completamente el sol. La cama era grande, suave y reconfortante. ¿Dónde estaba? Giró un poco la cabeza y vislumbró una amplia y fuerte espalda masculina. Enseguida, su mente se sacudió y recordó lo acontecido la noche anterior. De sopetón, se levantó de la cama, siendo cuidadosa de no despertarlo. De pronto, se dio cuenta de que estaba totalmente desnuda. Con la tenue luz logró visualizar zonas de su cuerpo. Tenía marcas de besos en el cuello, en el área de su esternón, alrededor de sus pechos, en los hombros, incluso en el abdomen y justo en su cintura pélvica. Enrojeció. Buscó su ropa entre el caos de prendas en el piso. Se puso tan deprisa como pudo los pantalones y la blusa y con la habilidad de un ninja y la sutileza de un ladrón, salió del departamento. Él no se inmutó, dormía plácidamente. No esperaba ni de broma ese panorama romántico en donde él le llevara el desayuno a la cama. Esas cosas no pasaban en su mundo. Además, ella solo quería escapar de ahí a como de lugar. Abrió la puerta lentamente y asomó su cabeza para asegurarse de que no había nadie en el pasillo. Con las mismas, lo cruzó como un animal en peligro hacia su departamento, en donde se metió deprisa, mientras pensaba en lo que debía de hacer. Había tenido un desenfreno alocado, estaba sola y pronto moriría. Quería pertenecerle a Davan Marius por una vez en su maldita vida llena de restricciones y límites. No creyó lograrlo. En realidad, había llegado más lejos de lo planeado. Logró seducirlo tan fácilmente que al recordarlo enrojeció y su pulso se aceleró. Aún no podía creer lo que había pasado la noche anterior. Si le decían que todo se trató de una quimera, ella lo creería totalmente sin oponerse a los hechos. Quizás él pensaría en ella como una chica fácil o una mujer terriblemente desesperada. Espantoso, de alguna forma era su vecino, y si iba a verla cuando despertara. ¿Con qué cara lo miraría a los ojos? Se dio un rápido baño, salió deprisa, se puso unos pantalones negros holgados y un suéter con cuello de tortuga rojo vino, tomó su abrigo y se aproximó a la puerta para escapar a casa de Neo. «Hey, ¿a dónde con tanta prisa?», cuestionó su risueño amigo. Neo sonrió emocionada. «Salgamos de aquí, rápido», exclamó mientras lo jalaba. En ese momento, el rubio se asomó desesperado. Deseaba verla porque, como siempre, ella había escapado de su cazador. Guardó su distancia cuando la vio salir corriendo de la mano de Neo. Ella sabía llevarlo al cielo y al infierno en cuestión de un segundo. Quizás así se había sentido cuando lo vio besarse con Sophie en su oficina. Entró a su departamento y cerró la puerta enojado mientras se daba un tope contra esta. «Maldita sí», murmuró. Ardía de celos, se quemaba. ¿Y si esto era un juego? ¿Y si estaba saliendo con Neo y ella solo había querido pasar una noche con él por mera diversión? Si era así, había caído en su juego perfectamente. No podía reprocharle nada. No eran nada. Simplemente amigos. No quería compartirla. Había probado su piel y estaba cautivado. Se arrepentía de haber deseado hacer la suya solo una vez. No bastaba con una ocasión o una noche. Todo el resto de domingo se la pasó vigilando el pasillo. Deseaba hablar con ella, aunque tampoco sabría qué decirle al verla. Asterisco. Ney se asustó por la brutalidad de Holly. Fueron hasta el departamento del castaño y esta no quería explicar nada hasta llegar ahí. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanta desesperación? ¿Qué hiciste, pequeño monstruo?», exclamó cómplice. Ella se tapó la cara, no podría ocultárselo mucho tiempo. Los tatuajes de besos la delatarían tarde o temprano. «No me juzgues», le suplicó Holly. «Jamás», exclamó él con una sonrisa. Ella tomó una gran bocanada. «Ayer, yo», enrojeció cuando recordó las agitaciones, la desmesura de él al morderla, al tocar su piel, los roces.
Su piel se erizaba al recordarlo. Habla, me matas de la intriga, exclamó exasperado. Me acosté con Devon ayer. Masculló deprisa con deseos de no volver a pronunciarlo y se tapó la boca mientras se enrojecía. ¿Qué? Gritó escandalizado. ¿Qué yo qué? ¿Escuché bien? ¿Tuviste sexo con tu ex? Ella sintió con la cabeza mientras se tapaba la cara. Quiero saber cada ínfimo detalle, exigió. Ella no deseaba contar todo a detalle. Moría de vergüenza. Pensó por un momento. Velo por ti mismo, murmuró y se quitó el suéter quedando con una blusa ligera de mangas cortas. Dios, gritó extasiado. Tuviste una noche salvaje de sexo. Gritó mientras veía las marcas carmesí esclarecer en su pálida piel. Estoy tan orgulloso de ti, exclamó con un aire fraternal mientras la abrazaba, después la soltó. ¿Cómo estuvo? ¿Llegaste al clímax? Le cuestionó mientras alzaba una ceja lleno de curiosidad. Ella tragó duro. Sí, susurró mientras jugaba con su té. El hombre chilló emocionado. ¿Qué tal está sin ropa ese hermoso hombre? Cuestionó, mientras le daba vueltas a su café con una cuchara y se metía un panecillo en la boca. Ella suspiró. Devon es un dios griego, es demasiado atractivo, contó. Verlo fue arte para mis pupilas, tomó su té mientras intentaba ocultarse en su taza. Me hipnotizó Neil, no pude resistirme a él, y todo fluyó, sus mejillas estaban ardiendo en granate. Neil solo sonrió. Es normal, cariño, sucumbiste a tus deseos, no eres de piedra, Holly, estas cosas son de lo más normal, además te habías reprimido tantos años a él, la miró pícaramente. ¿Qué sigue ahora? Le cuestionó. No te entiendo, parpadeó ella. ¿Lo vas a repetir? Le cuestionó. Ella tragó duro. No quiero verlo, estoy muerta de vergüenza, contó. Por eso salimos corriendo del edificio, resolvió mientras alzaba una ceja. Y ella se tapó la cara. ¡Qué pena! Asterisco. Logró evitarlo con mucha astucia 2 días, pero sabía que no podría hacerlo por tanto tiempo. Un día pasó lo inesperado. Llegó a su departamento. Echó un respingo al escuchar una respiración detrás de sí. Hola, Holly, escuchó que él dio un paso hacia ella. Holly le daba la espalda mientras apretaba los párpados. La había atrapado en el momento en el que deseaba entrar corriendo a su departamento, tenía las llaves en sus manos. Había pasado un par de días en casa de Neil para evitar esa funesta conversación incómoda en la que no sabía qué decirle. Giró lentamente hacia él. Devon se veía desesperado. Como un lobo que lleva días sin comer, hambriento. Sus ojos echaban fuego, como si estuviera conteniendo sus emociones, con esa expresión en su semblante se percibía que no podía sacarse el recuerdo de lo que había pasado algunos días. Se notaba que sufría de una tremenda ansiedad por querer repetirlo, deseaba dejar la cordialidad a un lado y entrar a su departamento para probar su piel de nuevo. Holly de pronto sintió que la bufanda le daba calor y que le picaba la garganta, inconscientemente se la jaló un poco intentando apartarla de su piel para que le permitiera respirar un poco más. Terrible error. Esas marcas carmesí aún estaban impregnadas en su pálida piel y Devon pudo percibir levemente ese hermoso enrojecimiento en su tez, su firma, la firma de un artista en una magnífica obra de arte. Sintió sus sentidos vibrar. La deseaba tanto. Ella notó que él había sembrado la mirada en las huellas de besos que había plantado con tanta desesperación y deprisa se cubrió. ¿Qué tal? Sonrió nerviosa. ¿Todo bien? Preguntó, mientras pegaba su espalda en la puerta como si intentara en vano alejarse lo más posible de ese tremendo depredador. Él sonrió con ironía. Cada vez es más difícil encontrarte, y puso una mano en su barbilla mientras la miraba con complicidad. ¿Estoy bien? ¿Y tú? Le preguntó preocupado. Ella sonrió ligeramente, era tan extraño que él se preocupara. Me he sentido bien,
Gracias, queriendo dar por terminada esa cordial conversación de vecinos. Devon emitió una leve sonrisa. Lo que pasó la otra noche fue maravilloso, murmuró mientras daba un paso hacia ella acorralando su cuerpo con el de ella. Holly se tapó la cara, que estaba totalmente avergonzada. Yo, no sé qué me pasó ese día, lo lamento, intentó explicar. La tomó del mentón para que lo mirara fijamente. Entonces, tragó duro. ¿No se repetirá?, cuestionó. Y ella palideció con su interrogante. ¿Él deseaba repetirlo? Retumbó en la cabeza de ella. Claro que sí, 1000 veces, en todas partes, a cualquier momento. Sus ojos se veían anhelantes, como si incluso quisiera hacerlo de nuevo en ese mismo instante. Parecía un león enjaulado. Ella tragó duro y con mucho esfuerzo negó con la cabeza. Él suspiró mientras bajaba la mirada hacia el piso. Esa maldita ansiedad se hacía preso de él y no sabría cuánto podría resistirlo. ¿Sabes?, carraspeó nervioso, se sentía como un adolescente. Podemos ser una cosa así como, tú sabes, vaciló, mientras moría de nervios y vergüenza. Ella no entendía nada. Amigos con derecho, por mí está bien, sin compromiso Holly, no importa si está saliendo con alguien más, ni siquiera sabía qué locuras estaba diciendo, pero se sentía totalmente desesperado. Estaba articulando disparates. Ella parpadeó innumerables veces. ¿Amigos con derecho? ¿Estoy saliendo con alguien más?, cuestionó ella sorprendida. Él bajó la mirada. No te estoy pidiendo explicaciones, la tomó de los hombros. La verdad es que, tragó duro. Estoy ardiendo en celos, me estoy quemando, lo admito, pero no me voy a entrometer en tu vida. No sé de qué estás hablando, negó con la cabeza. Él suspiró. No es nada importante, sonrió a medias. Solo piénsalo, se encogió de hombros. Que tengas buenas noches, sonrió ligeramente y entró a su departamento. Holly entró al suyo y se sentó un instante en el sofá que rayos acababa de ocurrir. Ese hombre la confundía cada vez más. En los subsiguientes días, Holly procuró evitarlo. No se sacaba la idea de ser amigos con derecho, sonaba a una película americana, una cosa de universitarios. Mientras que por su parte Devon solo continuaba consumiéndose en celos mientras veía a ese tal Neil entrar y salir del departamento de Holly. Había jugado con él esa noche. Eso parecía. Solo había inquietado aún más sus deseos, sus ansias, sus anhelos de tenerla para solo él. Pasaban algunos días y solo había llegado a la conclusión de que ella había desechado su propuesta, su estúpida propuesta que había sacado de una tonta película romántica que casualmente había visto en esos últimos días. ¿Cómo podría convencerla? ¿Cómo podría lograr que se repitiera esa hermosa escena de ella estremeciéndose con el calor de su cuerpo? Deseaba tentarla, seducirla como ella lo había hecho. Entonces lo resolvió todo, la persuadiría, la cautivaría, aplicaría sus encantos de caballero inglés desbordado en una terrible ansiedad por darle placer. Esa noche no había tanto frío. Regresaba a casa con unas bolsas de papel con la despensa. Era terriblemente difícil bajar del elevador con sus bolsas. De repente, sintió nuevamente un aliento, un suspiro muy cerca de ella. ¿Necesitas ayuda?, escuchó la masculina y ronca voz. Ella tragó duro. Lo cierto es que sí necesitaba ayuda, y más porque esas asquerosas bolsas de papel de mala calidad se habían roto y sus enlatados rodaban en el pasillo del edificio. Ella se giró al llamado y se quedó sin aliento un instante. Miró a Devon. Tenía una camisa gris arremangada, le apretaba los brazos dejando ver sus músculos. Tenía los suficientes botones abiertos para mirar su macizo pecho. Tenía unos jeans de mezclilla que se amoldaban muy bien a sus glúteos y piernas, el cabello revuelto hecho un sensual desastre y los lentes de descanso con una barba de 3 días, además de que olía delicioso. Ese sensual y masculino perfume que se le había impregnado en la piel el día que sus cuerpos se habían fusionado. ¿Me dejas ayudarte?, contestó con una voz sensual. Era el escenario perfecto y él no deseaba desaprovechar la oportunidad.
Ok, exclamó, para luego ladear la mirada. Se puso realmente nerviosa. Debía admitir que Devon lucía irresistiblemente sexy. Fue un completo desastre al intentar encontrar las llaves de su departamento. Estaba tan nerviosa por tenerlo tan de cerca que no lograba concentrarse. Después de varios intentos logró abrir la maldita puerta que se rehusaba a ceder. «Puedes dejarlo en la mesa», exclamó intentando calmar sus nervios. Él sonrió maravillosamente e hizo lo solicitado. Se giró hacia ella y notó que tenía una blusa de manga corta. Le enojó que las marcas que había dejado con tanto trabajo en su cuerpo ya se habían volado. Deseaba remarcarlas nuevamente. «¿Necesitas ayuda con algo más?», la cuestionó, mientras se acercaba a ella de manera peligrosa. La observó temblar. Era exactamente lo que deseaba. «¿Podría hacer algo más por ti?», la cuestionó hasta que se acercó lo suficiente para observar lo preciosas que eran sus tupidas y negras pestañas. Puso el brazo a un lado de su cabeza acorralándola contra la pared. «¿Cómo? ¿Qué?», se atrevió a preguntar ella. Y él sonrió. Sus labios temblaban, esos delicados labios ligeramente rosados temblaban. Él se mordió los labios. «Luces estresada», exclamó mientras le suspiraba al oído. «Podría ayudarte con eso, un masaje quizás, eso podría ayudar, soy bueno en eso», exclamó mientras la escuchaba suspirar pausadamente. En sus adentros, Devon pensaba que quizás lo estaba logrando, quizás estaba doblegando su razón, pero debía ser precavido o lo echaría a perder. Miró sus labios de cerca mientras estos temblaban. Estaba nerviosa. Se acercó a ellos demasiado pero sin rozarlos. Ella los entreabrió más. Estaba tan cerca de degustarlos. Ella estaba totalmente embelesada. Había perdido cada rastro de su propio juicio. Solo estaba centrada en el perfume que Devon destilaba, en el bello color de sus ojos, en lo bien que le lucía el cabello alborotado, nerviosa por tenerlo tan cerca ligeramente semidesnudo, su fornido cuerpo de dios griego como ella le decía en secreto. Yo, ni siquiera podía articular una palabra con claridad. Él le sonrió y supo que ella cedería a un beso suyo porque había cerrado los ojos como si esperara que él la besara. Luces ocupada, podría ser otro día. Dio un abrupto paso hacia atrás y ella abrió los ojos de sopetón mientras se sonrojaba. Dio un golpe a su realidad. Ella sintió con la cabeza y se alisó la ropa en señal de nerviosismo. «Tengo que irme», le sonrió mientras se ajustaba los lentes. «Entiendo, gracias por la ayuda», exclamó, intentando poner en orden sus pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos él se había ido. Holly se sentó un momento. ¿Había sido su imaginación o intentaba seducirla? Quizás no debía hacerse tontas ilusiones. Devon entró deprisa a su departamento. Un movimiento en falso y arruinaría todo. Deseaba dejarla ansiosa tanto como él lo estaba. Anhelaba que ella ardiera en deseo, porque de esa manera ella caería en sus sedes como él ya lo estaba. Se dio de topes contra la puerta. Como deseaba que ella se diera prisa y se entregara a él de una vez por todas. Nunca había sido bueno conteniéndose y esta espera lo mataba. Estaba tan mal que sabía que tendría que compartirla, pero eso ya había pasado a segundo plano en su vida. Sabía que no era correcto, pero no le importaba recoger las migajas que ella le diera. Se miró, realmente se sentía tan absurdo con la camisa abierta y arremangada, descalzo y con el cabello revuelto. Se agitó más el cabello, se sentía avergonzado de sí mismo. ¿Por qué simplemente no era más listo y la había tomado cuando era completamente suya? ¿Por qué tuvo que irse para darse cuenta de que estaba muy enamorado de ella? ¿Cuándo aprendería? ¿Cuándo dejaría de ser el ridículo hombre que era actualmente? Capítulos 32, sin marcha atrás. El castaño de Neil estaba de visita en casa de Holly, para no perder la costumbre. ¿Has visto recientemente a Devon?, cuestionó ese curioso hombre. Sí, me ayudó con mis bolsas del supermercado el otro día, se encogió de hombros. Nada de otro mundo, intentó minimizar el hecho aunque la haya dejado desconcertada. Él vaciló un momento.
¿No te sientes tentada a ceder a él nuevamente? Ella se atragantó con su panecillo. Suspiró. Claro que sí, mentiría si te dijera que no, hizo un mohín. No sé cómo, pero lo sigo amando. Me propuso que seamos amigos con derecho, hizo una mueca con la boca. Y la idea me ronda demasiado en la cabeza, pero es algo que no debe de ser, comentó ella. ¿Ser la amiga con derecho de mi ex esposo? Suena absurdo. Neo se carcajeó. ¿Por qué sugirió algo tan americano? Ella hizo un puchero de confusión, mencionó algo de que estoy saliendo con alguien más. La idea no le cabía a Holly porque para ella las preferencias de Neo eran claras, así que no lo veía como una fuente de celos para Devon. Ney sonrió, supo que el idiota de Davin Matthews había mordido el anzuelo, pero ofrecer el ser su amigo con derecho era una estupidez. Y solo confundía más a Holly. Ella tenía cáncer y él quería comportarse como un universitario americano. ¿Le contestaste?, cuestionó Neil. El hombre debe estar picadísimo, lo debes tener totalmente ansioso y a la deriva, se burló de él porque realmente lo estaba disfrutando. Era tan irónico el hecho de que Holly no lo hacía por venganza que resultaba así, le había dado a degustar un dulce a un niño para luego quitárselo en un 2x3. Ella lo miró con asombro. Es una tontería, Neil, solo me ilusionaré si acepto, negó con la cabeza. Ya pasó una vez, no es suficiente pero es mejor que nada, además no quiero romper la ilusión de esa primera vez, sorbió su té como queriendo cambiar el tema. Ese hombre, con ese cuerpo, es un desperdicio. Holly Collins, la reprochó. Ella se rió. Devon no es para mí, ya hablamos de esto, rodó los ojos. Yo con una pizca de tu suerte, se rió con malicia. Desde que ya no iba al trabajo se dedicaba más a ella, hacia las cosas que le gustaban como leer, escuchar sus canciones favoritas, escribir un poco sobre sus artículos de periódico favoritos. Había pensado en hacer un blog sobre noticias, quizás intentaría convencer a Neil de ayudarla. Había recorrido algunos museos, se intentaba tener paciencia, porque se dio cuenta de que solo se tenía a ella misma y de que debía acostumbrarse a estar consigo misma si no enloquecería. Entre sus ratos libres aprovechaba para visitar a su pequeño cachorro, el cual ya no era tan diminuto para caber en su regazo. Se acercó a la familia Morgan y se había encariñado con la pequeña Susie. Entonces ahí estaban, el señor y la señora Morgan habían salido de viaje porque la madre de la señora Morgan había enfermado. Como no tenían familiares cercanos y Susie requería de atenciones especiales y de alguien que quisiera cuidar el perro, se arriesgaron a pedirle el favor a Holly ya que confiaban en ella y no contaban con nadie más. Holly aceptó gustosa quedarse con Susie un fin de semana. Estaban regresando de ir de compras. Siempre había soñado con un futuro tener una pequeña hija con la cual hacer esas cosas de mujeres, ir al salón de compras. Y aunque en realidad no era algo que le llamara la atención, pensaba que sería divertido hacerlo con su hipotética hija. Habían ido por hamburguesas, helado y estaban agotadas, así que regresaron a su departamento. La pequeña niña de bucles hermosos corría de un lado al otro con un peluche en forma de tiburón que habían comprado para Pirata mientras dicho peludo la correteaba hasta el fin del mundo. Holly se sentó para contemplarla, mientras intentaba seguirles el paso con la mirada a esas criaturas con excesiva energía. La miró más de cerca, era tierna y angelical, justo como lo hubiera sido la hipotética hija de Devon con Sophie, porque no podía dejar de pensar en esa tontería. Bien, es suficiente. Prepararé tu baño porque mamá y papá deben de estar en camino, sonrió mientras les quitaba el peluche. Vamos, Holly, un más rato. Aún tenía problemas para formular oraciones, pero lo hacía mejor que antes. Holly sonrió. ¿Cómo podía resistir esa tierna mirada? Además de que el maldito perro se unía en sus gestos tiernos haciendo unos irresistibles ojos. Ella rodó los ojos. 10 minutos mientras preparó el baño, exclamó mientras devolvía el muñeco y se daba la vuelta para llenar la tina del baño con agua caliente. Pasó un instante, Holly observaba la tina de agua llenarse mientras la iba palpando hasta obtener la temperatura correcta para Susie. De repente le pareció escuchar el pestillo y varios murmullos.
Se asomó asustada porque temía que Susie saliera. Era una pequeña que no medía el peligro y temía porque pudiera abrirle a alguien extraño. Se asomó como una madre desesperada a ver qué pasaba en su sala. Dave, cuestionó escandalizada. Y reprendió a Susie con la mirada mientras ésta se escondía detrás de él. Hola Holly, sonrió inmensamente como si no pudiera disimular un segundo más lo feliz que le hacía verla. Tenía todo el outfit de una verdadera madre. ¿Devon? ¿Qué haces aquí?, cuestionó rotundamente mientras ponía una mano en la cintura y alzaba la ceja. Él titubeó, porque sintió a la pequeña prenderse de su pantalón asustada. Se sentía en una escena familiar en donde la madre regaña al padre por darle helado a la pequeña de la casa antes de la cena, mientras el cachorro peludo se escondía debajo de la cama por miedo y la pequeña pedía auxilio de papá para aplicar sus encantos con mamá de solaparla con sus caprichos infantiles. Como deseó con todas sus fuerzas que Holly lo reprendiera por ello, para el intentar contentarla con un mar de besos mientras la sujetaba de la cintura y le decía que es solo una pequeña niña, que es la princesa de ambos y de que no sea tan estricta. Parpadeó, no estaba en esa preciosa ilusión por mucho que lo deseara. Holly solo estaba perdiendo poco a poco su menuda paciencia con él. Solo pasaba de visita, porque olvidé mis llaves y el portero no está para prestarme la copia. Susie no tuvo la intención de abrirme, mentía en esto último. Yo fui muy persistente, se rascó la nuca. Y Holly bufó. Estaba a punto de bañar a Susie, aseguró intentando hacerle entender que estaba sumamente ocupada y que debía marcharse. Entonces se percató. Devon tenía en la mano el peluche marino que había comprado esa tarde para el tonto peludo de Pirate, Cometa. Holly rodó los ojos, al parecer el tonto rubio le agradaba a la pequeña, lo cual haría complicado deshacerse de él. Como deseaba explicarle a esa niña que no debía confiar en los hombres y menos si estos tienen ojos hermosos. Entonces pasó. Y murmuró. Puede quedarse, la chica torció la boca, esa niña no estaba de su lado al parecer. Y Devon asintió la cabeza gustoso. Puedo ser útil, me gusta cepillar el cabello de niñas lindas, sonrió. Holly levantó la mano. No vuelvas a decir eso, sonó raro, no fulminó. Está bien, cedió. Y el rubio quiso saltar y besarla, llegando con eso a cumplir su quimera de que eran una bella familia. El baño de burbujas comenzó. Fue una experiencia tensa hasta que empezó el jugueteo con un patito de goma que se hundía y emergía del agua para convertirlo finalmente en un verdadero chapoteadero en donde los tres terminaron igual de mojados y llenos de risas. Devon entonces en serio deseó con todas sus fuerzas poder encapsular ese momento a Holly, meterla en una cámara de cristal en donde nada ni nadie pudiera herirla, un lugar donde pudiera hacer eterna esa mueca de felicidad en su boca, que se volviera invulnerable esa sonrisa y que esa sensación perdurara por siempre entre su torrente sanguíneo, congelarla y eclipsarla para siempre. En eso estaba. El timbre sonó. Deben ser los Morgan, exclamó mientras terminaba de vestir a Susie. Devon parpadeó. El tiempo era tan efímero que el baño había terminado y ahora estaban en la habitación de Holly vistiendo a Susie con un traje de marinerito, calcetas blancas con rayas azul marino y unas graciosas zapatillas de charol negro. Mientras él se preocupara por peinar su cabello color miel. Era una niña encantadora en realidad, aún con sus problemas de comunicación, era realmente maravillosa. Es hora de irse, pequeña, mamá y papá están aquí, aseguró mientras entraba a la habitación y la alzaba en brazos para entregarla sana y salva a su pequeña familia. Devon se quedó un momento en la habitación no sin antes haberse despedido de la pequeña, que con mucho entusiasmo le agitó la mano en señal de adiós como si prometieran silenciosamente verse después. Miró a su alrededor, se ubicó en el lugar en donde estaba, su habitación era simple, tenía pocas pertenencias y una gran ventana. Esa sensación le apretaba el pecho. Tenía las suficientes pertenencias para irse en cualquier momento y esa ventana gigante le ponía en los pelos de punta,
Tenía el extraño sentimiento de que ella no tenía miedo a dejarlo todo y extender sus alas a la deriva en cualquier instante. Era como si ella se estuviera preparando para lo peor. Un frío horrible e indescriptible recorrió su espalda. Y de sopetón se levantó a cerrar ese horrendo ventanal. ¿Está todo bien?, cuestionó ella cuando vio la fuerza que aplicó. No se dio cuenta de que ella se había despedido de los Morgan y había entrado nuevamente al cuarto. Sí, un murciélago estaba intentando entrar, por eso cerré, se excusó terriblemente, pero ella le creyó aunque lo observó de forma sospechosa. Entonces ella lo miró con un gesto que decía: ¿A qué hora te vas? Y él puso un gesto de: ¿y si me invitas a un café o algo? El té de jazmín te queda delicioso, Holly, arremetió contra sus pocas ganas de irse. Ella rodó los ojos. Puedes preparártelo tú mismo, sonrió con sarcasmo. Hay tutoriales en la web. Y él se sentó nuevamente en el colchón. Un té y me voy, sonrió. Y ella bufó. No era un trato, era una amenaza. Bien, pero al menos ayúdame. Él se levantó de un salto. Déjame hacerlo, sugirió. No deberías esforzarte tanto, la incitó a sentarse. Él preparó el té. Estas tazas son realmente grandes, ¿no crees?, se quejó ella. Son las más grandes que encontré, se encogió de hombros. Ella supo que lo hizo a propósito para que se quedara el mayor tiempo con ella y que estaba tomando a sorbitos su tonto té. Devon sacó unos pastelillos que había comprado de camino a casa. Eran ligeramente dulces, suaves al tacto del paladar, como un beso que se escabulle entre los labios. Susie es pequeña pero se ve pesada, exclamó llamando su atención. No deberías esforzarte tanto, la miró fijamente y ella ladeó la cabeza. Me he sentido un poco bien estos días. Tenía ganas de decirle que en un lienzo gris Susie con el cachorro eran una mancha de color, un bello y profundo tono lleno de vida. Y que un pequeño esfuerzo físico para su espalda era un respiro para su corazón. Además de que él siempre estaba metiendo sus narices en lo que no le importa. Es bueno saberlo, sonrió porque en serio le aliviaba que ella estuviera mejor. Quizás debería irme, no quiero importunar tus visitas, tocó el tema levemente. Ella alzó una ceja, en realidad le agradaba la idea de que él se fuera, pero no sabía a qué se leería con sus visitas. Dudo que alguien me visite a estas horas, miró su reloj de pared y se puso de pie para sentarse en el sofá porque era más cómodo. Devon tragó duro. Neil, quizás. Neil, cuestionó mientras dejaba su taza en el buró junto al sofá. Debe andar ocupado, explicó sin más. En una cita o algo así, se encogió de hombros y Devon quedó impactado ante ese comentario. No entiendo, no tú y Neil, alzó la mirada. Y Holly ardió en mil colores. A su panorama Devon estaba difamando a Neil con una acusación terrible y tenía que aclararlo. No, Neil es mi amigo, él tiene pareja, es gay, explicó mientras agitaba las manos. Actualmente está saliendo con Héctor, y Neil está muy feliz, amaba ver feliz a su amigo. Entonces de un segundo a otro Devon saltó sobre ella como un animal cuando ataca a su presa. La derrumbó sobre el sofá acercando más sus ojos a ella. Soy un idiota, pensé que salías con él, ella entreabrió los labios mientras sus ojos temblaban. Devon apoyó su rostro en el hombro de ella porque se sentía avergonzado. Había ardido en celos en vano. Lo lamento, murmuró. Ella se incomodó demasiado por la cercanía y quiso zafarse de su agarre, pero él puso más fuerza. Elevó la mirada y la miró fijamente a los ojos. Ella tragó duro, estaba nerviosa. No entiendo por qué te disculpas, explicó. Él suspiró. Estaba ardiendo en celos, le declaró y ella se acaloró un poco. Pensé que estabas teniendo algún tipo de relación amorosa con él, explicó. ¡Qué tontería!, bufó ella mientras ladeaba la cabeza. Y antes de decir otra estupidez se mantuvo en silencio. Es mi amigo, es Todd, él le besó los labios con mucha desesperación. Detente.
Dave intentó explicar, pero sus besos sabían a los pastelillos de hace un momento y a té de jazmín, una hermosa combinación de sabores. No se opuso demasiado. Y aún así te sigues resistiendo tanto a mí, se quejó mientras apoyaba el rostro en su hombro. Ella respiraba pausadamente. Lo miró fijamente a los ojos. Voy a morir de Devon, 1 año como máximo, no hay marcha atrás, y él sintió que una estaca se le atravesó en el corazón. Capítulos 33, Dulce Carna. Se fue al mismo bar de siempre, que estaba sentado en la barra, junto al barman para que le sirviera sin tanto retraso. Sus palabras retumbaban en su mente. No sabía qué dolía más, el infernal olvida que te amo o el ahora insoportable voy a morir. Lo decía con tanta facilidad que le hacía temblar. Empinó su trago y dejó que su amargo sabor fluyera a través de su garganta. El dinero no valía nada. No importa cuánto dinero tuviera, no valía nada si ella no podía salvarse. Cerró los ojos y recordó esa conversación. ¿Y el tratamiento? ¿Por qué no quieres tomarlo? La sujetó a los hombros lleno de histeria. Ella apretó los labios. 40-60, susurró ella, y él parpadeó sin entender. Esas son mis probabilidades de sobrevivir o de morir. Bajó los ojos un poco y un aura oscura la embargó. Hay más probabilidades de que muera en el intento, de que sobreviva, le explicó mirándolo fijamente para que él viera que estaba siendo sincera. ¿Será doloroso y puede que no sobreviva quien se arriesga cuando las probabilidades están así? Exclamó mientras sus ojos se humedecían. En automático sintió un coraje embargarlo por completo. Una inmensa frustración de querer hacer algo y simplemente no poder. Una impotencia terrible recorría sus venas. Le surgieron ganas de salir corriendo a toda velocidad y gritar, recocharle al maldito universo por apartársela de su vida. Y así lo hizo. No pudo soportarlo más y no quería que ella le viera mal. Se levantó del sofá y salió de su departamento porreando la puerta. Ella solo cerró los párpados ante el impacto de su ira. Holly sabía que ya no podía llorar, había llorado su estado de salud antes y ahora, solo quería disfrutar de los pequeños detalles que le regalaba el tiempo. Y supo que él aún no lo entendía, que estaba en esa etapa que ella ya había superado, en la denegación. Se sentó en el sofá y entre sus manos sostuvo la taza de té que él había preparado. Aún estaba ligeramente tibia. La acercó a sus labios y cerró los ojos. En realidad, le había quedado deliciosa, pero no quiso decírselo. ¿Por qué? Se preguntaba. Con Devon tenía un tope, había como una línea imaginaria que la frenaba. Deseaba tanto apartarlo de ella, por esa razón se había ido esa tarde de abril. Sabía que Devon no sabía afrontarlo como ella. Lo había visto caer en una terrible depresión cuando Richard Matthews murió. Por eso huyó de él, deseaba terriblemente que él fuera feliz porque sabía que desde hacía tiempo no lo era y un día entendió que ella jamás le podría dar esa chispa en su vida. ¿Por qué insistía tanto en intentarlo de nuevo? Ella había aceptado que lo suyo con él estaba perdido, era como una conversación sin resolución alguna, una simple quimera infantil, un tema que ni valía la pena mencionar. Ella no era para él. ¿Por qué Devon era tan persistente? ¿No se daba cuenta de que estaba hablando con una muerta? Tenía listo su plan, desaparecería totalmente de su campo visual, de su vida. Asterisco. Tráeme la botella, dijo impacientemente el rubio porque le desesperaba los 5 segundos que tardaba el barman en servirle su trago, sentía que eran los segundos más eternos de la existencia misma. Señor, ha bebido demasiado, murmuró el joven que estaba empleando una de las frases que utilizaba diariamente en ese trabajo monótono. A mí no me vas a decir cuánto es demasiado. Exclamó impertinente mientras amenazaba al barman y lo sostenía fuertemente de su chaleco. Comenzó un jaloteo. Estaba fuera de sus cabales. Terminaron llamando a seguridad y lo sacaron del bar a patadas. Se sentó un segundo en la acera. Tenía una herida en la frente, sangre borboteaba, pero estaba anestesiado por el alcohol que corría en su torrente. Su mente estaba en blanco, a decir verdad, era un terrible caos.
No importaba que era Davan Marius, lo habían echado del bar, su dinero y apellido no eran importantes. Entonces, se dio cuenta de que en la vida nada de eso es relevante. ¿De qué servía tener tantos contactos? ¿De qué servía tener tanto dinero? Si no podía usarlos para estar con ella. Eso circulaba en su cabeza como una tempestad, como un mar picado en medio de una tormenta. Se tocó los bolsillos para darse cuenta de que había sido bolseado. Maldijo por lo bajo. Se puso de pie y como un alma en pena comenzó a caminar. Había caído hasta el fondo. Irremediablemente era un hombre patético. Un auto se aparcó junto a él. ¿Devon? Cuestionó una voz femenina. Él la miró con terrible indiferencia. Sube, y él lo pensó un par de veces. No se explicaba cómo Sophie había dado con él. Llegaron al departamento de ella. La hermosa mujer había intentado sonsacarlo para intentar averiguar qué le había pasado y por qué se veía tan mal. Pero él se negaba a contestarle cualquier cuestionamiento. No quería contarle de Holly, y pensaba que no era porque tuviera intenciones ocultas con Sophie, era más bien que sabía que no la entendería. Lo había votado por un hombre con fama y dinero años atrás, había sido lo suficiente frívola y soberbia para haberse interesado en cosas tan banales, no comprendería sus sentimientos así que omitía hablar de Holly con ella. Solo tuve una noche de malas copas, es todo, añadió el hombre con todas las intenciones de salir inmediatamente de ese departamento que olía a perfumes europeos de alta gama, con paredes rosa pastel, muebles de terciopelo e innumerables cuadros de ella con diferentes artes y texturas. Es obvio que se sentía orgullosa de sí misma, de su forma física. Estar ahí le producía un aura tan extraña, amarga. Recordó la habitación de Holly. Era demasiado sencilla y acogedora. Siempre olía a té de jazmín y los rayos del sol entraban por las ventanas dando un espectro de luz suficiente para iluminar el lugar de manera natural. Deseaba estar ahí, con ella. Tenía la estúpida ilusión de un día despertar y encontrarse en su cama. Parpadeó, un regreso a la realidad, no estaba ahí con ella, con su Holly. Estaba con Sophie, quien lo intentaba obligar a desayunar fruta con yogur griego y café amargo con tostadas integrales. Por educación tomó su hospitalidad y sin querer dar falsas ilusiones, se fue tan pronto, tuvo la oportunidad de hacerlo. Ella frunció los labios al verlo irse. ¿Por qué no lograba tentarlo? El hechizo que le había inyectado años atrás al parecer, había caducado, no había manera en la que él cediera a ella, no importaba lo mucho que lo sedujera, ya no caía en su ilusión. Tenía que averiguar qué pasaba. Seguramente era su ex esposa, esa mujer no cumplía ni de cerca con los estereotipos de Devon, lo había conocido antes. Era un hombre coqueto, que en el bar en donde lo conoció se dedicaba a hacer miradas pícaras a las chicas del lugar. Ellas siempre tenían algo en común, medidas con proporciones favorecedoras, rostros hermosos y mucha personalidad. Su ex esposa era como debían ser todas las ex, aburridas. Y esa mujer se veía era tal cual. ¿Qué le viste?, se preguntaba mientras se asomaba en la ventana de su Penosa y lo veía subir a un elegante auto negro que había pasado a recogerlo. Él se ajustaba el cabello, el saco y subía al auto con ese porte de elegancia que lo caracterizaba. Es insulsa, aburrida, no tiene estilo, masculló. Incluso se ve enferma, murmuró tajante, y fue como si un rayo de luz hubiera iluminado sus pensamientos. Y entonces, recordó un hecho que no había tenido importancia en el pasado, tan mínimo e imperceptible que casi lo dejó pasar, había sido como hace un par de meses aproximadamente. Era un hermoso viernes. Tenía cita con su doctor, Henry Taylor, un especialista en el Reino Unido en cirugías plásticas, de los mejores. Semanas atrás se había visto unas ligeras marcas de expresión que no le estaban gustando porque le señalaban las varias primaveras que había cumplido, así que inmediatamente había hecho una cita con él. Se le estaba haciendo tarde, su tonto chofer se había retrasado y el tráfico no ayudaba en absoluto. Sabía que tendría que esperar otra semana si no se daba prisa, era un doctor muy codiciado y tenía una agenda muy apretada.
Odiaba correr, eso no era propio de una dama como ella. Además de que jamás llevaba el calzado apropiado para ello porque antes que todo estaba a su estilo. Así que se limitó a hacer una caminata maratónica mientras agitaba su bolso para que le diera vuelo en su andar. Se quitó los lentes oscuros. Y mientras esperaba a que la recepcionista le dejara pasar al consultorio, en un lejano pasillo le pareció ver esa insípida criatura emerger. Oncología, decía el afiche del consultorio. Qué deprimente que la belleza y la desgracia estuvieran cerca. ¿Quién había sido el genio que había diseñado el hospital? Deseaba reclamarle que no tenía nada que ver el área de oncología con el de cirugía plástica. Sophie miró a su alrededor. Era un lugar en donde incluso se servían bebidas refrescantes, había aperitivos finos, fotografías de grandes estrellas con cirugías que parecían tan naturales, muebles de vanguardia tan espectaculares como incómodos. No se puede ser artístico y cómodo al mismo tiempo, e incluso la recepcionista así como los asistentes que atendían en el lugar eran tan atractivos que parecía que estaba en la sala de la diosa Afrodita tomando el té. Alzó más la mirada husmeando la situación sobre esa decrépita criatura cuando «Señorita de Neuve», le llamó la bella asistente. Sophie ladeó la mirada después de dar un respingo al escuchar su nombre. «El doctor le espera». Sophie sonrió. Al fin aniquilaría esas horribles e innecesarias marcas de expresión. Eso era más importante que cualquier otra banalidad que pudiera surgir. Se puso de pie deprisa y entró al consultorio omitiendo todo detalle con respecto a la mujer que había visto anteriormente. Regresó a la realidad como había olvidado algo tan importante, se apartó de la ventana para darse un baño y arreglarse. Ella, a diferencia del rubio, le gustaba averiguar las cosas por cuenta propia. Así que se dispuso a salir a buscar respuestas con respecto al estado de salud de Holly. Asterisco. La oficina de Gilbert la había remodelado. Tenía ya algunos meses que no pisaba su lugar de trabajo. Algunas cosas eran diferentes, algunos compañeros se habían ido y otros seguían ahí. Fue como un balde de agua fría. Ese momento entendió ella que la vida seguía y seguiría aunque su reloj se detenga. Gilbert estaba feliz de verla y no pudo disimular su sonrisa. Se veía más demacrada, pero sin duda sus rasgos no cambiaban. «¿Cómo has estado?», le cuestionó mientras tenía el atrevimiento de cogerla entre sus brazos de manera amistosa. Ella se impactó ante el contacto pero no se resistió. Hizo una mueca. Deseaba decirle que mejor, pero esa sería una mentira. «Técnicamente sigo viva, lo cual en mi condición es ganancia», bromeó un poco. El tomar a broma su enfermedad le hacía sobrellevarla de mejor manera, aunque para el resto de la gente que le rodeaba le resultaba incómodo su falta de tacto para con ella misma. El castaño hizo un gesto de confusión. Pensaba que estaba mejor y por eso había ido a su oficina. Tenía la tonta teoría de que su salud estaba mejorando y que pronto volvería a estar acosándola en su cubículo. La perseguiría con mayor vehemencia que antes. «¿Quieres algo de beber?», le cuestionó. «En realidad no te quiero quitar mucho tiempo, debes estar ocupado». «No te preocupes por esas trivialidades», le dio una cálida sonrisa. «¿Quieres algo de beber?». «Un café está bien», exclamó y él envió a pedir un par de tazas de café con su secretaría. Ella sonrió. «Es difícil para mí decir esto, pero bueno, seré directa», se encogió de hombros. «Van a pedirte mi renuncia», tragó duro. «¿Vas a comenzar un tratamiento?». Sus ojos brillaron. Ella abrió los labios. No sabía qué era más desgastante, su cáncer o responder los cuestionamientos de todo mundo quien la rodeaba. Entendía que estaban preocupados y ella era la más interesada en toda esa situación. Pero sus preguntas se convertían en un patíbulo para ella, tan lastimeras de confrontar. «No, Gilbert, no creo sobrevivir. Me iré del país». Tragó duro y él solo quedó totalmente pasmado ante esa feroz respuesta. «No entiendo», sus manos comenzaron a temblar. Ella se mordió el labio. «Ha sido una decisión difícil,
pero mis probabilidades de sobrevivir son ligeramente bajas, por lo cual decidí no tomar el tratamiento y vivir el resto que me queda. Bajó la mirada mientras observaba su taza de café. Había incomodado a Hibbert. No quiero quitarte más tu tiempo, se puso de pie de manera abrupta. Tengo una cita con una pequeña niña hoy, tengo que irme, exclamó y procedió a sujetar la correa de su bolso. Hibbert la sujetó intempestivamente de su muñeca, tenía un aura diferente. Quiero ayudar, los doctores de mi padre son muy buenos, Holly, algo se tiene que poder hacer, exclamó y ella cerró los ojos como si cargara un gran peso, frunció sus partidos labios. Tuve varios diagnósticos con doctores diferentes, doctores excelentes, de los mejores del país. Se encogió de hombros dándole a entender que simplemente era un caso totalmente perdido. Como una barca que se hundía después de una bestial tormenta. No respondo a los medicamentos, es como si mi cuerpo se opusiera a seguir viviendo. Sus ojos se enrojecieron, le consumía tanto hablar de su falta de vigor. Y sabes, lo estuve pensando, no quiero morir aquí. Londres siempre tiene un clima triste y gris, quiero morir en otra parte. Gracias por todo. Fue bueno conocerte. Sin que Hibbert se hubiera dado cuenta, ella ya estaba en el marco de su puerta. Se aturdió y cuando parpadeó, ella se había ido. No corrió detrás de ella. ¿Qué iba a decirle? No podía darle ninguna esperanza si ella ya había intentado buscarla y no lo había hallado. Un vacío me invadió totalmente. Asterisco. Ahora lo entendía todo. Había conseguido sacarle información al médico encargado de llevar los expedientes de Holly Cowens. Había empleado sus estratégicos poderes de seducción femenina. Qué tonto daban Marius contratando un investigador privado que le costaba una fortuna. Sophie había conseguido por casi nada toda la información. Ahora creía entender toda la situación. Esa mujer estaba enferma, y cegadamente Devon se sentía responsable de ella. Muy probablemente esa horrenda mujer lo estaba obligando a estar con ella por esa enfermedad. Conocía a Devon y sabía de antemano que era un hombre muy devoto. Quizás en su momento esa misma cualidad le había aburrido, había sido muy meloso, demasiado atencioso y eso la asqueó. Pero ahora ella creía haber madurado y haciendo un recuento de todos los muchos hombres con los que había estado. Devon Matthews siempre regresaba a su mente. En esas noches de soledad en las que cerraba los ojos y escudriñaban sus recuerdos, había tenido tantos pretendientes, hombres ricos, poderosos, guapos, atractivos, famosos. Al principio iba bien, la trataban como una verdadera princesa, se portaban atentos y detallistas con ella. Sophie entonces se sentía complacida con ese trato, amada e importante, y de repente cambiaban, como si se hartaran de ella. No entendía por qué. Ella siempre buscaba verse bien, lucir como una diosa, ser quisquillosa con sus atuendos, de diseñador, caros. ¿Era de gustos refinados porque se asqueaban de ella? Quizás eso mismo le había pasado con Devon, se había hartado de él a tal grado que había sentido lo mismo que esos hombres sienten actualmente, como un eterno karma que tiene que pagar innumerables veces. Recordó que Devon le contaba todo de él, de su vida, su pasado, sus planes para el futuro. En cada frase ella estaba incluida, incrustada como los moluscos en un muelle, se había vuelto parte de él. Sin embargo, Devon no quería que ella cambiara sus planes a causa suya, deseaba que siguiera su rumbo, que alcanzara sus sueños, así que había prometido apoyarla en todo momento. Estaba recostada en su cama, se miraba las marcas de expresión en un espejo con aumento mientras hacía pucheros, eran pequeñas, eran ligeras y le molestaban. Cerró los ojos, se veía a sí misma años atrás en un primaveral vestido color rosa pastel. Portaba una cinta como diadema. Se puso el labial rosa que tanto le gustaba, su atuendo se amoldaba bien a ese verano caluroso en París, tomó su bolso, se despidió de todos y empujó la puerta. Sonrió, visualizó a ese apuesto y joven hombre rubio esperarla con un ramo de flores a la puerta del bar donde trabajaba cantando. Él siempre portaba una camisa de manga corta, tenía más de los necesarios botones abiertos, como si deseara presumir su fornido pecho. El cabello hecho un alboroto le quedaba bien, tenía una barba de quizás 2 o 3 días.
Seguramente estaba estresado por esa materia de finanzas que le robaba el sueño. Tenía jeans y unos zapatos negros. Lucía realmente bien como para incluso ser envidiada por sus compañeras del trabajo. Al principio, todo era color de rosa. Se sentía tan amada cuando se reflejaba en esos ojos azules, que entrelazaban sus manos y caminaban juntos por París. Recordaba ese día en especial. La noche estaba fresca a pesar de ser verano. Devon lucía especialmente nervioso. Titubeaba y carraspeaba cada 2 segundos. De repente, pareció tener un dejo de valentía. La tomó de los hombros. Las mejillas del rubio estaban coloreadas en un carmín precioso. Le dio un excelente discurso sobre la vida, el amor, las almas gemelas, etcétera, etcétera. Finalmente, sin esperarlo, Devon se arrodilló. Estaban justo enfrente de la Torre Eiffel, cenando en un hermoso restaurante, convirtiéndolo en una noche mágica y especial. Ella se llevó las manos a la boca intentando apaciguar su grito de emoción. Ese anillo era realmente precioso. Se lo puso enseguida mientras le gritaba el sí y él reventaba en una increíble efusión. Se besaron apasionadamente, sellando con ellos su promesa de amor eterno. Después de cenar, salieron de ahí, fueron justo al departamento de él, habían bebido demasiado vino, hicieron el amor. Él siempre la trataba de una manera tan mágica, como si fuera una finísima y delicada pieza de porcelana, de arte. Había sido una unión de cuerpos increíble. Después de eso, algo había pasado. Había debutado como cantante. Devon, por su parte, estaba muy cerca de terminar la universidad. Le urgía casarse con ella, hacerla su mujer. Solo así estaría tranquilo de dejarla ir a recorrer el mundo como la exitosa cantante que sería. Pero no se pudo. Ella cambió de repente, se corrompió. Un día, le dijo que le había engañado con otro hombre, su actual ex mejor amigo de Devon. Por alguna razón, Sophie sintió placer de haberle sido infiel con otro hombre. Al principio había sentido remordimiento, pero actualmente no. Había sido increíble. Harvey Bowman, un norteamericano, un hombre salvaje en la cama que la había reclamado como suya irrepetibles veces. Harvey era tan diferente al atencioso Devon Marius, un inglés con educación tradicional que le trataba como el ala de una mariposa. Sophie incluso había tenido el descaro de portar el anillo de compromiso mientras tenía sexo con otro hombre. Entonces, llegó a la resolución, no importaba lo opuesto que Devon era, ni su dinero, ni todo el maldito dinero del mundo, ella definitivamente no se casaría con él. El día que le rompió el corazón, tenía puesto un escotado vestido rojo, muy atrevido a diferencia de lo que ella acostumbraba a usar. Devon la había halagado y deseaba arrancarle el vestido apenas estuvieran solos. Ella le devolvió el sermón sobre la vida, el amor, las almas gemelas, etcétera, etcétera. Concluyó finalmente con que no eran el uno para el otro y sin más rodeos. Se arrancó el carísimo anillo de compromiso y se lo dejó sobre la mesa prometiéndole que podían ser amigos y sin darle ninguna explicación más. Entonces, se le hizo osco que él suplicara por una oportunidad, por una explicación real. Es verdad, él no merecía ese trato áspero, pero por alguna razón, sus antes hermosos ojos azules actualmente ya no le provocaban nada, sus llorosos ojos se le figuraron repulsivos. Devon la sujetó de las muñecas, estaba en histeria, pero ella solo fue pedante para que terminara de entender que no debían estar juntos y después de hacerlo arrodillarse y suplicar, lo dejó ahí, humillado y con el corazón hecho añicos. Asterisco. Devon abrió los ojos de sopetón, también había tenido ese extraño recuerdo en París. Le provocaba un sabor amargo. Se sobó la sien. Había sido de sus peores errores y realmente estaba tan agradecido de no haberse casado con Sophie Danov que sentía pena del Devon del pasado que había sufrido tanto. Después del rechazo de Sophie, había regresado a Inglaterra y prontamente se había casado con Holly. Admitía abiertamente que estaba tan despechado que ni siquiera se inmutó de nada, todo había sido tan deprisa. Miró hacia la ventana confundido. Tenía la sensación de que alguien estaba pensando en él. Deseaba que fuera Holly, por supuesto. Entonces, Sophie reaccionó con un suspiro ahogado.
Lucía frente a ese espejo tan diferente a la joven y dulce Sophie de París que se había comprometido con un guapo y cariñoso hombre. Tiró el espejo. Era tan estúpida. Se había dejado engañar. Le había ganado su maldita soberbia y vanidad. Era una idiota. Jamás había tenido un nombre como Devon. Había sido una niña pobre, llena de carencias. Tuvo que salir adelante usando siempre su atractivo físico y su talento como cantante. Así que, le había anonadado la sensación de pertenecerle a Harry Bowman porque era de mente abierta, aventurero, alocado, pero así era con todas las chicas. Un maldito mujeriego que tenía encanto y que sabía mentir perfectamente, a diferencia de Devon que era detallista, conservador, un caballero inglés, tenía miedo de aburrirse de él, que la frenara en su carrera para convertirse en la esposa ideal. Su matrimonio con Harry Bowman había sido un desastre, un asco y cada vez que le descubría otra infidelidad sentía lástima para sí misma. Cada vez que lloraba por ese idiota hombre pensaba en cómo dejó a Devon destrozado. Qué dulce karma estaba pagando. Ahora, si le provocaban lástima esos llorosos ojos azules del pasado. Se levantó de su cama y se preparó un whisky. Era el trago favorito de Devon, un dato totalmente innecesario pero que no podía evitar recordar. Lo bebió deprisa y luego, tomó asiento en su cómodo e inmenso sofá color palo de rosa. Estiró la cabeza hacia atrás. Había sido tan superficial, ahora solo podía recordar los ojos fríos de Devon. Y ese rechazo parecía gustarle más. Se sentía tan tentada a hacer todo lo posible por recuperarlo. Ahora lucía como un hombre maduro, eso le gustaba mucho, además veía como un reto personal el atreverse a arrebatárselo a Holly Collins, sería una contienda divertida.